Muy buenas tardes, queridos amigos. Una edición más de La Espada para Multicanal Radio. Hoy, La Espada Psicología. Y vamos a tratar un tema de verdad muy preocupante por el número de familias, porque estamos hablando de enfermos que en su familia... que las familias que tienen algún enfermo con esta patología de la que vamos a hablar hoy, que vamos a abordar desde muchos puntos de vista, pero sobre todo desde la psicología, y vamos a hablar en especial de los cuidadores, ¿no? De todo lo que se sufre y de toda la implicación que tiene para la familia, para los cuidadores, el tener un enfermo con Alzheimer. Vamos a hablar del Alzheimer y para eso tenemos aquí con nosotros a nuestra psicóloga de cabecera, Carmen Cobo. Buenas tardes, Fuen. Muy buenas. Bueno, pues ya sabéis, y si no, pues os lo decimos nosotras, que 800.000 personas en España actualmente sufren la enfermedad, la terrible enfermedad de Alzheimer, y que, como sabréis, es una patología neurodegenerativa irreversible. Cada año 40.000 personas se suman a este número. O sea, es un problema verdaderamente grave, y vamos a ver si podemos abordar también si las ayudas si existen ayudas, qué ayudas se dan o si no es así. Pero antes que nada, os recuerdo que os suscribáis a nuestro canal, que deis a la campanita de las notificaciones, así nos ayudáis a crecer, avanzar. Y para los que queréis contenidos exclusivos, pues tenéis el enlace de Patreon en la caja de descripción. Por una mínima cantidad vais a recibir, pues eso, contenidos exclusivos desde el momento en que empezó a caminar nuestra cadena. Todo lo hacemos por vosotros y con el mayor cariño. A ver, querida Carmen, según la Sociedad Española de Neurología, las primeras manifestaciones de esta enfermedad pueden ser a los 40 años. Sí, hay casos incluso de alguien que lo ha tenido muy precoz a los 27 años, pero incluso a los 40 años. La verdad es que las estadísticas están a partir de los 65. De estos 800.000 personas que dices, entre 65 y 69 años hay un 1% de población, entre 70 y 74 el 3,4%, entre 75 y 79 años el 6,9%, entre 80 y 84 años 12,1%, 85 y 89 años el 20%, y ya mayores de 90 años sube hasta el 39%. Tiene que ver con que la gente cada vez vive más con el envejecimiento, y curiosamente los países donde hay más Alzheimer, uno de ellos es Japón y China, donde la esperanza de vida también es mucho mayor, con lo cual se está viendo que dentro del Alzheimer, podríamos decir que son demencias, y dentro de las demencias la más popular es el Alzheimer, pero hay otro tipo de demencias, demencia senil, cuerpos de Lewy, pero vamos, lo que siempre llamamos Alzheimer. ¿Tú sabes? Se espera... Sí. Lo que sí se están dando cuenta es que hay el doble de mujeres que de hombres que padecen Alzheimer. No sé si es un dato curioso, y también se espera que creo que para 2050 haya aumentado bastante lo que es se espera que a nivel mundial haya 55 millones de personas que padecen Alzheimer. O sea, en 2050 ya están haciendo las estadísticas de lo que va a haber de Alzheimer. Y ahora voy a esto que decías de cómo comienza, ¿no? Hay varias etapas en el Alzheimer, para que mucha gente a lo mejor convive con una persona y a veces piensan pues pérdidas de memoria, y desde dentro hay una negación, ¿no? Hay una negación. Tanto. Cuando es muy importante, sí, las primeras etapas, porque sí que hay medicación para ralentizar todo el proceso. Entonces, dentro de las primeras, de lo que es la etapa temprana, que es donde hay un deterioro leve, los síntomas suelen ser pérdida de memoria reciente, es decir, olvidar
algo que es pues, de ayer, de antes de ayer, de los memorias... La inmediata o de procesamiento. Dificultad para encontrar palabras, es lo que es para empezar a nombrar objetos, que se olvidan de la palabra, de cómo se denominan ciertos objetos. Una leve desorientación, pues es muy típico pues, un hombre que esté conduciendo que se salte algunas señales, que la salida por la que siempre vuelve a casa se la haya pasado. Estos pequeños detalles ya denotan algo. También tienen dificultad para tomar decisiones, como el problema para pagar, simplemente ir a la panadería y hacer un pago, no saben bien cómo coger las cantidades o si le han dado bien las vueltas. O sea, cambio de personalidad. Olvidan cosas que son cotidianas, ¿no? Habilidades que tienen en la vida o sea, porque es que es muy importante, yo quisiera que nos detuviéramos bastante en esto, porque el 50% de los casos leves está sin diagnosticar. Ahí y eso está, es muy importante diagnosticarlo y empezar con el tratamiento, que no va a impedir que al final se desarrolle totalmente la enfermedad, pero sí que la va a ralentizar muchísimo. Entonces es muy importante una serie de estrategias de pues, terapia ocupacional. Hay muchas formas de ayudar a la persona que lo padece. Es cierto, como decías hace un momento, que se cree que tiene que ver con la edad, como que es un deterioro normal de la edad, pero también se ha visto, y esto es una información de la Sociedad Española de Neurología, que no necesariamente, o sea, que no es algo como sí o sí de la edad, ¿no? Unas personas la desarrollan, otras personas no la desarrollan, luego hay factores, que ahora luego más adelante hablaremos de ello, factores que predisponen o que favorecen el que se desarrolle ese deterioro, ese daño cerebral, que se dé. Y luego otro dentro de esta primera etapa, la pérdida de interés por actividades habituales. Pues el salir con amigos, empiezan a perder. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de gente que a lo mejor ya los hijos no viven en casa. Suele estar el matrimonio. Entonces, a lo mejor pues la mujer puede percibir estos síntomas o no, o al revés, el hombre no percibe que la mujer tiene fallos de memoria. Entre ellos dos hay como una negación de ver esa enfermedad. Y hay hijos que a lo mejor no viven cerca de los padres, que están lejos, y cuando vienen a lo mejor ya lo ven ya muy avanzado. Yo querría decir algo sobre esto que estás diciendo. Sí, es cierto, lo niegan. Pero también hay veces, lo he comprobado, que aun viéndolo, como hay esa estigmatización de las enfermedades cerebrales, mentales, ¿no? Hay esas, pues se racionaliza, ¿no? Bueno, es que está un poco... es mayor, es normal. Es normal. A veces que son normales, claro, pero tienes que ir al neurólogo para prevenir. Hay que ir al neurólogo, que ya él dirá sí o no, porque hace unas pruebas, le hacen unos test, le hacen todo unas viñetitas, y él decide si sí o no, pero hay que ir. Es mejor prevenir que curar de toda la vida. Yo la estigmatización la veo en que las familias muchas veces no quieren ni nombrar la palabra. No. Como pasa lo mismo con el cáncer. Tiene algo malo, pero la palabra cáncer, no sé. Y la palabra Alzheimer es hasta qué punto llega el tabú, que perjudica mucho, porque como dicen, 50% de casos leves no se diagnostican y ya pasan a una etapa mucho más severa, y creo que es muy importante, por eso nos queremos aquí en La Espada hablar de Alzheimer y darle, con todas las letras, pronunciar la palabra, perderle el miedo a la palabra, perderle el miedo a las enfermedades mentales, a la estigmatización, perder la estigmatización, porque es fundamental para poder dar calidad de vida a esas personas. Claro, aparte es una falacia, porque es como, si no voy no va a pasar. Es una falacia, porque tienes miedo, es un engaño. Y al final va a venir y va a ser mucho peor, va a estar ya mucho más encima la enfermedad, cuando se podía haber ralentizado todo el proceso alargar el momento de levedad. Luego se pasa a la etapa intermedia, ¿no? Que es el deterioro ya moderado. Aquí ya tienen mucha más dificultad para recordar información personal, pues incluso la dirección, el número de teléfono, están ya muy desorientados. Problemas con las tareas cotidianas, olvidan comer, cocinar, olvidan cómo se viste, de una manera, que si antes o después. Se desorientan en el tiempo, en el espacio, no saben el día que es, no saben si es por la mañana, no es por la tarde. Sí que reconocen su casa, es muy importante lo que son los espacios en los que siempre ha estado. Cambiarle de hábitat no les viene bien, bueno. Se desorienta muchísimo, incluso acelera el proceso, les trastorna mucho. Tienen alteraciones del lenguaje porque utilizan palabras incorrectas, donde no conjugan bien los verbos, no hacen bien las frases.
y luego también cambios de comportamiento. En un O primer incluso, momento perdón, hay mucha como con un esto del cambio de lenguaje, carácter. con esto del lenguaje, incluso dejan de hablar. O sea, llega un momento, o sea, y no hace falta que esté muy avanzado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una persona va a la cocina, llega a la cocina, esto seguro que a muchos os ha pasado en algún momento, y dice, ¿a qué vengo yo aquí? No sabe a qué va. Ahí hay algún pequeño, que no, bueno, depende del grado, tal, pero ahí hay algo que no va bien, ¿no? Entonces, esto, luego no poder, como decía Carmen, no poder recordar la palabra que quieren usar. Eso que pasa Claro. mucho, ¿eh? Claro, pero Que eso es muy simplemente es habitual. neuronal, claro. No, la orden no se manda. Ahí hay como en la Cortocircuito, transmisión sí. neuronal, claro, hay como una falla. Entonces, Sí. claro, no va a la memoria donde están guardadas todas las palabras. Entonces es imposible sacar la palabra, aunque tú sabes, no se manda la orden para poder decir la palabra. Sí. Entonces, Es tremendo lo del lenguaje. sí. Y bueno, llega un momento incluso que va avanzando el problema del lenguaje hasta el punto de que dejan de hablar. Eso puede ocurrir. Cada Hay vez un hablan mutismo menos, cada vez total. están más encerrados en ellos Claro. mismos y dejan de hablar. Y esto sí es bastante duro y dramático para las familias, ¿no? Sí, aún Cuando... sabiendo que por los ojos reconocen, ¿no? Sí, Sobre todo sí. al marido o a la mujer suelen ser la que más reconocen porque suelen ser los cuidadores. Y para el paciente es terrible porque no puede decir lo que siente, lo que le pasa, no puede expresarse. O sea, eso es terriblemente angustioso para el que lo sufre, el perder el lenguaje o el deterioro del lenguaje, porque no puede comunicarse, que es una forma también de calmar un poquito la angustia y el poder verbalizarlo. Y no pueden y como también hay verbalizarlo. un fallo a nivel esquelético, musculoesquelético, tampoco pueden escribirlo. Tampoco Entonces no hay pueden manera de comunicarse. No, cuando falla el lenguaje, porque dices, terrible. bueno, cuando tú no has podido hablar porque estás malo, utilizas una pizarra y te puedes comunicar, pero tampoco pueden acceder a poder escribir porque tienen un fallo también musculoesquelético. Y luego ya también en esta fase tienen ya dificultad para reconocer a familiares y amigos. Pues, por ejemplo, si van un tiempo, si vienen los nietos o algún amigo o hijos que hace tiempo que no vienen, les cuesta. A lo mejor si esa persona, es lo que yo he podido observar, si luego vuelves a visitarles frecuentemente, empiezan un poco a reconocer, pero así de primeras, o sea, si llevan tiempo sin verle, no le reconocen. Usan, lo pierden, en todos los aspectos. Uh-huh. O sea, lo que hay que intentar siempre en estas fases iniciales es que mantengan sus hábitos, que se sigan vistiendo, que se sigan... Porque también a veces se ve sobre todo el matrimonio, ¿no? Que intenta hacerle las cosas, el otro, la pareja intenta hacerle las cosas. No, hay que, en todo caso, animarlo, acompañarlo para que lo haga él. Porque si él no lo hace o ella no lo hace, lo va a perder. Totalmente. Por eso es muy importante que los cuidadores, que hablaremos después, estén bien aconsejados para que fomenten esta actividad o que puedan hablar, que puedan seguir haciendo las actividades que hacían hasta que ya no puedan, pero no intentar ayudarles en ese sentido. En otros aspectos sí. Y luego ya cuando la etapa está muy avanzada, normalmente cuando se dan cuenta, algunos lo ideal sería en lo leve, en moderado es cuando hay más diagnóstico y luego ya el deterioro grave es ya como el declive o el final de la enfermedad. El daño cerebral es muy extenso y tienen una pérdida muy severa de la autonomía. Luego también hay una alteración emocional. Sí. La frustración y la irritabilidad. Claro. Se ponen de muy mal humor. Eso sobre todo en la primera fase, porque son los cambios, pero también son fallos neuronales. Puede ser que ellos se estén dando cuenta, pero aparte hay cortocircuitos. Y es muy típico de tu padre tiene un carácter, está enfadado y todavía no lo saben. Muchas veces a mí me ha venido gente que se ha quejado del matrimonio, con 70 años, que me quiero divorciar porque es que mi marido se ha vuelto. Digo, la ha llevado al neurólogo a su marido, no se lo esperan para nada. Claro. Que se quieren, porque de repente el marido se ha vuelto, se piensan que se ha vuelto loco, que está muy agresivo. Que ya lo era, y entonces, pero más. O no, o de repente, bueno, a lo mejor había algo, pero es como más exagerado. Se acentúa. Y entonces me están pensando en dejarle. Y después digo, mira, tiene que ir al neurólogo, hablar con sus hijos, porque probablemente empiece a haber un problema neurodegenerativo. Y a veces es así, por desgracia es así. Entonces, bueno, en esta etapa avanzada, y es la más grave, hay mucha pérdida de memoria, hay muchísima dificultad para hablar y para comprender. A lo mejor dicen mamá o quiero, ya como que te quiero, pero de una manera muy, muy leve. Muchos problemas de movilidad, pues gente que ha corrido, que anda con una velocidad, ya no pueden casi ni levantarse, no pueden andar.
también tienen ya incontinencia urinaria y fecal, tienen que empezar a utilizar pañales por las noches, aparte también están como muy inquietos, tienen dependencia total de las actividades, no pueden comer, no pueden por sí mismos, no se pueden vestir. La rigidez, a veces Claro. se quedan totalmente rígidos, como una piedra. Y no duermen, no duermen, porque yo creo que debe haber en el cerebro tantas, lo que decimos, estos cortocircuitos neuronales. Esto es lo que vemos, los otros, ¿no? Pero también hay algo que sucede en ellos, y es la soledad del enfermo. Sí, terrible. Que ya, fíjate, yo tengo precisamente una paciente que es una mujer cuyo marido tiene Alzheimer y vino por ese motivo, precisamente, y va viendo cómo va, viene cada 15 días y me va contando el deterioro. Pero ella me lo dijo, dice, hay algo que tiene momentos de lucidez y le ve triste. Entonces ahí es cuando indagué, toma conciencia. Entonces ellos notan esa soledad, notan ese sentimiento. Es una soledad emocional, porque son conscientes en momentos, cada vez son menos, pero en las primeras etapas sí que hay esos momentos de lucidez que de repente, uy, qué bien está, que conoce. Ahí es cuando se dan cuenta, sufren porque tienen una frustración, tienen angustia y también tienen miedo de lo que les va a venir, ¿no? No saben si van a ser conscientes de todo este deterioro o no, o cómo les van a cuidar y qué va a ser de ellos. Entonces, esta es la soledad a nivel emocional. Tienen miedo también de que se aíslan en su mundo. En ese momento que están solos, ellos también piensan. Entonces, si piensan, estoy pensando, querida, hay que hablar con ellos. Hay que hablar. Aunque ellos no hablen, aunque estén parezca que aislados o que no entienden, siempre hay que hablar con ellos. Porque esa cercanía de las palabras y del cariño también les va a hacer sentirse un poco menos solos y más acompañados. Escuchados, entendidos. Siempre hemos dicho la cura por la palabra. Hay que hablarles, tanto para la terapia, al final es terapéutica. Contarles historias. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes y íbamos a este pueblo? ¿O te acuerdas cuando fuimos, no sé, a Valencia, este viaje? ¿O el cumpleaños? Contarle historias, las fotos. No las entiendan o no puedan llegar incluso a comprender todo, pero sí que van a captar la actitud, la cercanía, la calidez. La emoción, el cariño, sobre todo el cariño, no las malas palabras, que también hay algunos que también hay muchos que lo reciben, sí. Y luego también él llega a poder sentir que nadie lo reconoce y que ya no pertenece a su propia realidad. Es empieza a tener como varias realidades. Esto en cuanto a la soledad emocional, pero también una soledad existencial, en la que tiene ese sentimiento de vacío, que incluso al estar acompañado y al tener las palabras, él internamente tiene ese vacío. Eso pasa incluso estando bien, ¿no? Muchas veces una persona puede estar en una mala etapa, puede estar con la casa llena, pero sentir ese vacío. Sí. Pues ese mismo vacío ellos también lo sienten, independientemente de lo que pase. Y incluso en esos momentos de lucidez tienen un duelo por sí mismos, ¿no? Por su propia existencia, saber que si es un enfermo que tiene noción de lo que es el Alzheimer y lo está padeciendo él, sabe cuál va a ser el final, ¿no? Yo creo que no solo terapia, vamos a ver las terapias y hay una terapia médica, ¿no? Biológica, pero no solo la biológica, no solo trabajos ocupacional, ¿no? La terapia ocupacional, sino también por lo menos en las primeras etapas, la terapia psicológica es muy importante para el enfermo, pero también para la familia. Sí. Para ver cómo encaran el problema y encararlo bien y llevarlo bien. Hay muchos profesionales y hay asociaciones también. Pero bueno, a nivel familiar es muy curioso que hay algunas pautas que les hacen sentir bien y una de ellas es la música. La música les causa buenas emociones, sobre todo si es por la música. Casi todas las parejas tienen su canción favorita, ¿no? O la música, el cantante que le gustaba, o la música clásica. Es algo que no tiene palabras, pero es un sonido que recuerda y que le trae buenos sentimientos. A todos nos trae buenos sentimientos la música, ¿no? Es como apaciguadora.
Luego también es lo que has dicho, el tacto y la presencia, lo que son los abrazos, las caricias, el hablarle con la mano cogida. Sí. Eso es fundamental. No es Y un luego, mueble, no es un mueble. no, y no hay que... Porque Parece que hay gente que le da miedo trata tocarle. como un mueble. Sí, hay y como muchas el miedo que veces- da, el estigma que tiene la enfermedad mental, es eso, se mantiene con la familia sin ser conscientes y sin mala intención, por supuesto, mantiene una distancia. Y no contagia, el Alzheimer no se contagia, no es contagioso, no es contagioso. No es contagioso. No es contagioso, que hay gente que parece como diciendo, si le toco me va a pasar a mí, no es contagioso. O que no saben cómo tratar al enfermo, ¿no? Es muy duro. Sí, pero incluso hablo de la familia extensa, que también voy a hablar de ella, porque bueno, en este caso que estoy teniendo aparece esta familia extensa. Y luego las rutinas, o sea, levantarse a la misma hora, hacer el desayuno, vestirse, salir su paseo de por la mañana, comer, echarse, si hay que hacer algún juego, conservar las rutinas, acostarse, no hacerle ningún desbarajuste porque eso se desequilibra. Es un poco, no me gusta decirlo, pero es como una regresión, a veces es como los niños, ¿no? Esa que les descolocas cuando son bebés y ya no pueden dormir, pues es un poco así, siendo algo totalmente distinto, pero parece. El contacto con la naturaleza, que sigan viendo el sol, que sigan dando sus paseos, porque la vitamina D sigue siendo... Saliendo a la calle, sí, eso hay que sacarles... a que les dé el solete. Claro. Como posibles causas, pues bueno, hay causas biológicas, hay causas genéticas, pero también hay estudios donde puede haber un desencadenante en la alimentación. Hay varios estudios que relacionan, además de todo lo demás, yo creo que es algo multifactorial, ¿no? Puede ser genético, tiene que ser ambiental, biológico, también de la nutrición. Entonces, a nivel de nutrición, es bastante importante que se siga una dieta mediterránea y una dieta antiinflamatoria. Precisamente en España es la dieta que seguimos, la esperanza de vida es mayor, por eso también yo creo que los índices de Alzheimer y demencia es superior, pero no porque haya más gente que tenga demencia, sino porque la gente vive más años en España. Nuestra esperanza de vida es muy alta con respecto a otros países, quitando Japón o cualquier otro país, creo que es el número 1. Hablan también de que la dieta cetogénica es bastante importante para la energía del cerebro. Luego, o sea, proteica, evitando los hidratos de carbono y los azúcares. Y el gluten. Hay varios estudios también. Son tóxicos y sobre todo el gluten actual. No es que estemos en contra del pan, es que el trigo actual... La espelta tiene gluten y es mucho mejor, pero lo que es el trigo está muy modificado, está muy modificado. No es, a no ser que sea un trigo que lo están haciendo en algunas... Creo que en una isla de Grecia estaban empezando a hacer el trigo sarraceno con estos que eran tan altos. La espelta antigua. Entonces eso todavía... Pero bueno, ahora mismo hay algunas panaderías que hacen pan de masa madre que puede funcionar, pero reducir lo que son sobre todo las harinas refinadas. Y los azúcares, por supuesto. Luego también han visto que hay bastante relación entre lo que es la microbiota intestinal y la salud del cerebro. Está todo conectado. El cerebro influye en la microbiota o en el intestino y al revés. Entonces, que tenga un buen equilibrio de la microbiota. Para eso, bueno, lo que se me ha dicho, frutos rojos, eso ya es algo que tendrían que no somos nutricionistas, pero bueno, damos la información. Y complejos antioxidantes, o sea, lo que es la vitamina B, vitamina E, vitamina C y sobre todo la vitamina D, son alimentos que pueden prevenir, que han hecho ya estudios donde gente que lleva este tipo de dieta es menos proclive a tener Alzheimer. No es que no lo vas a tener, pero sí que hay estudios que está correlacionado. O, por ejemplo, dos personas, o imagínate dos hermanos que tienen el factor genético, que tienen lo ambiental, igual el que tiene mejor alimentación es probable que no lo desarrolle y el otro sí. Ahí normalmente son así los estudios, a veces los hacen con gemelos o con gente que está en el mismo ambiente. Entonces estos son los últimos estudios. Y bueno, si quieres podemos pasar... Un peso saludable. Yo tengo ejercicio, abandonar el alcohol y el tabaco. O sea, el alcohol y el tabaco también se correlaciona con el Alzheimer. El sedentarismo.
no tener una actividad cognitiva y social. O sea, hay personas que son muy sedentarias, que no, bueno, ya estudiaron en la juventud y ya no. Seguir activo, morirse de pie como los árboles. Hay una psiquiatra que decía eso. Creo que eso protege y previene de padecer Alzheimer. Controlar la diabetes. Por eso hablamos de los azúcares, del arroz blanco, de estas cosas que todo intentar comer integral, ¿no? Los cereales. La hipercolesterolemia, o sea, el aumento excesivo colesterol en sangre, parece que también. La hipertensión arterial, los traumatismos cerebrales, evitar someterse a exposición de contaminación ambiental, o sea, la contaminación. Claro, eso te iba a comentar. Que hay muchos tóxicos. Que yo creo que, mira, no lo he mirado, pero a nivel estadística yo creo que debe haber menos Alzheimer en las zonas rurales que en las grandes capitales. Primero es gente que sale a andar, va a andar a coger el pan, siempre están hablando con las vecinas, tienen las asociaciones de mayores, entonces tienen mucho más. Aquí, ¿qué pasa? Que en las grandes ciudades el vecindario se ha perdido. Muchas veces los hijos no están viviendo aquí, se han quedado personas mayores, incluso algunos solos, y no tienen esa parte social. No hay tampoco asociaciones. Puede haber en los barrios, pero generalmente es más complicado. En un pueblo sabes perfectamente dónde está tu asociación, dónde está tu club. En casi todos ahí ya se conoce al médico, se conoce a la farmacéutica. Aquí es todo como más aislado. No he mirado, pero probablemente la estadística diga que hay mucho más Alzheimer en las grandes ciudades, aparte por la contaminación, que en los pueblos. La comida también es como más natural en los pueblos, la gente tiene huertas, hay menos pesticidas. Gallinas. Claro, los huevos de corral. Entonces, probablemente esté más concentrado en las grandes ciudades. Siguiente tema, que, bueno, si quieres pasamos, el tema de los cuidadores, ¿no? El gran tema. Hemos hablado del enfermo de Alzheimer, pero luego está el cuidador, que también padece lo suyo. A veces tienen ayuda y otras veces no. Hay veces familiares que incluso se alejan. El caso este que tengo es una mujer, no tienen hijos. El marido empezó con un Alzheimer muy precoz a los 65 años. Era el mayor de 6 hermanos y no tiene absolutamente la ayuda de nadie. O sea, nadie quiere saber nada de esta enfermedad. Esta mujer tiene la suerte de que ha podido contratar a 3 personas en su casa, uno por la mañana, otro tiene 2 por la mañana, uno que hace como turno medio y por la tarde-noche. Y por la noche está sola con él. Pero ya se tiene que plantear poner a alguien por las noches. Lógico. Porque se tiene que levantar, es un hombre además, dice que es era una persona de 1,90, con mucho peso, levantarle a hacer pis, casi siempre, aunque lleva pañal, hay que quitar las sábanas, entonces está totalmente agotada, agotada. Es un coste. Está totalmente agotada. ¿Qué se le propuso estando en terapia? Que dedicara un momento para ella. Entonces, amigas que tenía totalmente aparcadas hace un año, las ha recuperado, entonces empieza a quedar un día a la semana con ellas, a veces se baja a Madrid o toma un café, apuntarse a pilates porque ella también está perdiendo fuerza física, y esta gente que se ocupe mientras del marido, mientras duerme la siesta, pues ella aprovecha para hacer estos quehaceres para ella sola, que nadie le hable que es todo Alzheimer, es poder tener otras conversaciones que no tengan que ver con la enfermedad, porque claro, ya está en la asociación, pero claro, la asociación lo que hacen es estar todas las mujeres o todos los hombres hablando de la problemática, entonces es hablar otros temas. Entonces, ¿qué pasa con los cuidadores? Pues lo primero que afrontan son unos desafíos emocionales. Porque claro, lo primero es aceptar la enfermedad, como hemos dicho, muchas veces se niega, y una vez que se acepta lo que trae es miedo, frustración y también agotamiento, ¿no? Y planear, mucho dolor, tristeza y un duelo anticipado. Mucho dolor. Tú cuando sientes que has perdido a tu padre. Es que es una enfermedad muy larga, es que es una enfermedad que pues estás haciendo un duelo. 18 años. Perfectamente. Es que puede ser un duelo que está preparándose, ya eso, lo que dices tú, desde los 60 hasta los 80. Entonces ya sabe cuál es el final, pero mientras que está en ese duelo, además tiene que estar ahí a pie de cañón, tiene que estar... Yo no creo que sea así. Yo creo que en las fases iniciales
la familia puede, de alguna manera, con buena voluntad, y puede ocuparse, ¿no? En las fases iniciales, cuando todavía se vale el enfermo por sí mismo. Pero cuando no se vale por sí mismo, en mi experiencia y otras enfermedades también que deterioran muchísimo a las personas mayores, ¿no? La verdad es que los hijos, por ejemplo, muchas veces por la educación se sienten muy responsables y como que están obligados a cuidar a sus padres. Sí. Si sus padres les han transmitido que son ellos los que tienen que cuidarlos y no admiten que vaya nadie extraño. Pero el coste es tan grande, no solo el daño físico que te causa, ¿no? Tener que moverlo, tú no tienes el aprendizaje para mover a un enfermo que no se puede mover, o no tienes el aprendizaje o la fortaleza porque como tú eres hijo o eres marido o eres esposa, tienes un coste, es un coste emocional, es un dolor al que te tienes que enfrentar todos los días. Claro. Entonces, es duro también ver a tu madre, y para ella que su propia hija la bañe, que terrible. Entonces, mi opinión y mi consejo es que sean terceras personas que tienen una preparación, una formación para hacerlo. Además, esta mujer me habla, dice que está encantada. De hecho, tiene un hombre. Entre ellos tiene un hombre que es el que le saca a pasear, el que le coge, porque claro, los demás son mujeres y no pueden. Imposible. Y dice que le adora, que le ha cogido un cariño, que le mira como y le hace así en la cara, que le coge así, le hace así en la cara sin decirle, porque le ha cogido cariño. Y además es gente que algunos de ellos son muy afectuosos, están preparados, porque han recibido unos cursos, están preparados y está muy bien. La mujer está pues un poco organizando todo, pero ellos son los que se encargan y ella le permite. Sí que es verdad que pues ella habla con él o eso, le pone música, a veces hace así como que baila con él, ¿no? Y él dice así como que se ríe, es que me lo cuenta y la verdad es que es muy emotivo. Y luego tiene esa culpa yo creo que el cuidador siempre tiene la culpa de lo estaré haciendo bien, estaré haciendo suficiente. En los hijos, no, los hijos o el marido, claro, la que mujer. Tienen que trabajar porque al final son hijos, que tienen sus propios hijos, que tienen también sus trabajos, que no dan abasto porque en esa edad, cuando tú tienes 40 años, tienes que pagar hipoteca, 50. No te puedes coger una excedencia porque tienes hijos que van al colegio, que también tienen sus propias problemáticas y te necesitan, que también tengo justamente también una paciente joven que fue al revés, que su madre cuidó de su abuela y ella reprocha, dice, mi madre es que no estuvo conmigo cuando yo más la necesitaba porque estaba cuidando a mi abuela. Entonces ella lo pasó tan mal de 10 a 15 años porque tuvo una madre ausente. Claro, la madre estaba cuidando a su propia madre y ella lo que tuvo es un vacío, la dejaba con sus hermanos y sintió el vacío de esa madre que cuidaba. Mucho decir esto, pero primero son los hijos. Es muy complicado para el cuidador, ¿eh? Yo creo que es una situación súper complicada. Pero yo quiero desde aquí mandar un mensaje, que primero son los hijos. Y a los padres hay que estar ahí, hay que preocuparse de que tengan al lado gente con ellos que les cuida. Cuidarlos no es estar al pie del cañón, abandonando tu propia familia. Cuidarlos es estar pendientes de que tienen sus visitas médicas, es estar pendiente de que esté con personas que lo saben hacer bien, que les atienden bien, que les dan cariño. Cuidarles es estar a full con todo el cariño hacia ellos porque no estás cansada, porque estás tranquila, porque no sientes que no has perdido tu vida. Entonces, cuando estás con tu padre o tu madre, estás como tienes que estar, ¿no? Porque si no, también empieza a surgir un resentimiento, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero no toda la gente se puede pagar unas 3 personas. Ese es el tema. Ahora vamos Entonces, a eso. Claro, ¿qué pasa? Que una mujer, ejemplo, yo me estoy acordando de esta mujer. Ella tiene 3, está casada. Con dos se puede. Ella está casada. Le costó el matrimonio a esta mujer. Acabó mal. Entonces, los hijos, bueno, los que eran ya más jovencitos, la pequeña no tiene madre. O sea, no vivió ese cuidado de la madre. El marido diciendo, ¿qué pasa conmigo? Muy bien tu madre, pero ¿qué pasa conmigo? Son solo 2 hermanas. Claro, además hay muchas variaciones. No es lo mismo que sean 2 hermanos a que sean 4 hermanos. No es lo mismo que tengas un poder adquisitivo que puedas pagar a no poder pagar. Es que hay muchos y luego factores. Hay también, aunque sean 4 hermanos, hay uno que es el que se tiene que ocupar, que le han transmitido los padres que es él el que se tiene que ocupar. Y los demás están exentos de toda responsabilidad. Claro, porque además los cónyuges, si no estuvieran los cónyuges, habría a lo mejor más participación, pero ¿cómo que vas a ir tú? Claro, hay algunos que tiran, ¿no? Pero tú no te vas a ir porque este día tenemos tal, porque yo creo que es algo que abarca tanto el cuidador claro lo que pasa. El Alzheimer tiene que tener ayudas del Estado. O sea, 800.000 familias que sufren esta situación
requiere fondos y requiere ¿Pero sabes una cuánto ayuda recibe? económica. Nada, muy 300 poco, seguro. euros, porque Sí, una recibe miseria. 300 euros. No recibe Esa es la absolutamente denuncia nada. que tenemos aquí en La Espada. ¿Y qué pasa? ¿Qué quieren? Dices que esta mujer va a haber residencias. Entonces, claro, serían privadas. No puede, dices que se me calan a los pies. Es que yo, mientras que pueda, yo quiero tener a mi marido en casa. Es que Ya, yo pero no. yo tengo muy Pero buena claro, experiencia con las residencias. muy buenas. Hay residencias a muy través buenas. de pacientes que han llevado a sus padres, muchos Muy de mis buenas. pacientes, y les han cuidado muy bien. Y hay gente, les muy tienen bien. activación cognitiva que no la vas a tener en En casa ningún porque sitio. no la tienes. No. Les ponen Fisioterapia. Sí, Fisioterapia. sí. Psicología. Hacen terapias, como psicologías grupales, les tienen súper estimulados. La verdad es que hay residencias que son fabulosas, pero yo la entiendo que tiene esa culpa, porque ella se quedaría como, se siente mal, dice, es que no puedo. Hay que trabajar la culpa. No puedo. Hay que trabajar la culpa. No puedo. Y le está llevando parte de su vida. Digo, pero si tú puedes ir a ver a tu marido todos los días, tú puedes estar por la mañana, si coges estás por la mañana, te vuelves a comer, y luego por la noche estás tranquila y al día siguiente tú le vuelves a ver, porque claro, él no tiene su noción del tiempo. Hay una película preciosa, El diario de Noah, no sé si la has visto. Sí la he visto, sí, es muy bonita, que habla de este tema. Entonces hay que trabajar mucho la culpa, pero es algo en que dice, mientras pueda, no tengo hijos, dice, mientras que pueda pagármelo todo, yo quiero que mi marido esté en casa, porque dice, no puedo verle que me esté mirando de esta manera si yo le... Bueno, si tiene recursos, si se lo puede Entonces, permitir. ella tiene recursos. Pero a veces la única manera es llevándoles a una residencia. Es la única manera y es la mejor. Es la mejor. Pero es que mejor. Aparte tú puedes tener, si no tienes una cama preparada como tienen las residencias, y puertas se anchas. Te puede caer. Es que se te puede y caer. Puertas especiales, claro. Y para ducharle una grúa. Las grúas. Claro. Es que en los pisos no entran las grúas. No están preparadas las casas nuestras habitualmente para este tipo de tratamientos. Solamente en un lugar, una institución como es una residencia. ¿Qué suele pasar? Que van a residencia cuando ha habido una caída. Sí. Que a veces se cae, ¿no? Cuando ha habido ya una rotura de cadera, hasta que ya viene como el cataclisma, el mazazo. No se dan cuenta de que al final, y cuando van y lo ven, ya se calman un poquito. Sí, se calman y dicen, mira, no... Yo digo que hay excepciones, habrá de todo, pero la gran mayoría se ocupan, lo que yo conozco, de muchas distintas, se ocupan de los mayores. Se ocupan. Además, la gente suele ser muy cariñosa, es gente que quiere trabajar en esos lugares y están entregados. Vocacional, es vocacional. Sí, y les tratan con cariño. Mira, yo también tengo una paciente que precisamente trabaja en residencias y ella es que le encanta hacer reír a la gente mayor, le encanta hablarles, le encanta bromear con ellos, le encanta cogerle la mano y hablar con ellos. También es su historia familiar, es que sus abuelos los adoraba. Entonces, esa gente yo creo que ha tenido unos abuelos, una gente mayor que han sido muy cariñosas y ella es una manera también de entregarse a la sociedad. Son trabajos muy gratificantes porque estás haciendo algo por la sociedad. Pero los cuidadores están en esta no tiene el coste emocional que si es de tu familia, es que claro. si es alguien directo de tu familia, es que es un coste emocional. Están con este conflicto, están con el conflicto. Ellos saben que estarían bien tanto para el enfermo como para ella en una residencia, pero tienen esa culpa o ese miedo o esa angustia de cómo me voy a sentir de mal si o se sentirá abandonado o eso es lo que me transmite a mí esta paciente. Es muy importante que los cuidadores cuenten con estas redes de apoyo, porque algunos toman las decisiones por sí mismos. Y lo que hemos dicho, hay asociaciones y hay gente preparada, hay terapeutas que tienen esa red de apoyo para aconsejarles. Luego también que ellos tengan su propio autocuidado, lo que he dicho, tener un espacio, un tiempo a la semana, una mañana solo no vale, intentar tener, si tienes unos cuidadores de confianza que se encarguen con tu hijo, intentar recuperar ese contacto social con las amistades, con ver museos, con hacer lo que quieras para ti, hacer ejercicio. Y luego también se ha evidenciado que la terapia les ayuda mucho. Esta mujer que tengo, vino para una cuestión puntual y lleva ya unos meses conmigo y viene y sale como más aliviada, más tranquila, porque claro, es un lugar
donde no vas a, como digo yo, a poner la cabeza como un bombo a otra gente, porque al final lo que hace la gente, si tu tema es solo Alzheimer, pero digo, aquí puedes hablarlo, digo, intenta no hablar de Alzheimer con tus amigas, habla de otras cosas, aquí sí, descárgate, guárdate todo lo que quieras, entonces cuando vienes aquí a esta hora, aquí puedes desahogarte, puedes llorar, puedes contar todas tus angustias, todas tus ansiedades, pero cuando salgas a la sociedad, porque la gente no quiere dramas, porque cada uno tiene los suyos, ¿no? Sí. Entonces, intenta dejarlo aquí. Entonces, esa ayuda terapéutica es bastante saludable. Es buenísima. ¿Qué pasa también con estos familiares que, como digo yo, que se escaquean o que no quieren saber nada, ¿no? Hay muchas causas. Una de ellas es la negación y el temor, lo que hemos dicho. Sí. La educación. Incluso yo creo que es esto que hemos dicho siempre, que hay familias donde están las envidias, los celos enquistados, y cuando surge la enfermedad, dice, bueno, esta es la mía, yo este hermano no le tragaba, o sea que esta es la mía para evadirme. Yo he visto que uno de ellos, por ejemplo, en un caso, me estoy acordando de un caso, a uno de ellos le habían educado o transmitido que tenía que ocuparse, y al otro le habían transmitido que estaba libre de responsabilidad. Sí. Así tal cual, sus padres. Sí, los roles tal cual. Los padres habían repartido los roles. Una era la cuidadora para siempre y el otro era el y casi siempre la mujer. Casi siempre la mujer. Casi siempre es la mujer. O sea, las cuidadoras. Pero también el hombre. Tanto por Tengo ciento, otro caso hay algunos que es un hombre. La hija es libre, como el viento, puede hacer su vida, y el hijo es el que tenía que ocuparse y que tenía que quedarse a cuidar a sus padres. Sí, y eso, pues eso, si no se trabaja en terapia, por ejemplo, eso genera mucha ira y mucha ira. Otras veces no, otras veces lo hacen con tanto cariño que ni siquiera toman en cuenta. Dice, allá mi hermano o mi hermana, yo lo hago desde mi sentimiento, voy a estar en paz, mi conciencia va a estar tranquila, allá cada uno. O sea, puede generar ira, pero también puede... Si tú amas mucho a tus padres o al ser que tienes que cuidar, al final es algo como gratificante. Y también si te sientes amada, porque si te sientes amada por tu madre, pero si tu madre no te sientes amada por ella, y encima te ha tocado la china de cuidarla, eso ya que se crean unas situaciones, eso es que se enferma. Sí. Es enfermante. Pero no solo es lo que dices, es que afecta a todas las familias. Ha habido parejas que tampoco entienden, hombres que no han entendido que la mujer tenga que cuidar a su madre como ha sido, y han provocado divorcios porque no han sido buenos. Como siempre hemos dicho, a las buenas todo es fenomenal, pero cuando ha habido dramas, esto de la salud y la enfermedad, ahí es cuando se ve. Hay que buscar una solución. Faltan ayudas, faltan no solo económicas, sino también para gente que no tiene recursos. Trabajadoras sociales del Estado, que los hay, pero van 2 horas, no es suficiente. Y además es un problema que cada vez va a ser mayor en España, porque cada vez hay menos gente joven, cada vez la pirámide, como dicen, está invertida, va a haber mucha más gente con demencia, con enfermedades neurodegenerativas, con Parkinson. Entonces todo el sistema, la mayor parte de todo lo que son, yo no soy economista ni soy muy política, pero entiendo que tiene que ir a este tipo de personas, a hacer más residencias, recursos, claro. Hay que destinar muchos recursos, que por supuesto no se destinan. Tanto para las casas como para las residencias, no. Y esto es una visión, estamos hablando de 2050, 2050 está a la vuelta de la esquina. Sí. O sea, es aquí a la vuelta de la esquina, que nos va a pillar probablemente a nosotras. Mira. Probablemente nos va a pillar, así que vamos a empezar ya a organizar hay que mirar el croquis, sí. Sí, cuidarse mucho, física y mentalmente, hay que cuidarse, emocionalmente. Estar muy atentos a estos deterioros, hacer mucha vida social, mucho contacto con la naturaleza. Estamos muy metidos, que ya lo hemos hablado, dentro del ordenador, con las tablets, y a la gente le cuesta salir a pasear. Muchas veces al gimnasio, digo, pero a ver, sales de tu casa para meterte en otro sitio cerrado. Vete a pasear media hora, que te respiras aire puro, te está dando el sol, estás tomando vitamina D, estás haciendo ejercicio, porque claro, al final está muy bien, te haces ejercicio, pero dentro de un gimnasio estás en las mismas, estás entre 4 paredes. Necesitamos los rayos del sol, necesitamos el oxígeno, el contacto con la naturaleza, incluso estar descalzo.
estar descalzo. Si tienes un momento para ponerte descalzo en contacto con la tierra, es también muy gratificante. Se ha perdido mucho el contacto con la naturaleza. Estamos tan encerrados siempre entre las cuatro paredes que se ha perdido. El tomar los productos de la tierra, los productos vivos, esos son los que te dan la energía y lo que necesitas. Que creo que mucha parte de las enfermedades, tanto del cáncer como del Alzheimer, tiene mucho que ver con la alimentación, con todo lo que son los productos procesados. Ahora ya hay como hay tanta información, la gente está en las redes, la gente vuelve a estar más mentalizada e intenta cuidarse un poco más. Los niños cada vez están también como más mentalizados, los jóvenes ya cuando dicen, he pedido una ensalada en el McDonald's, me dicen, madre mía, qué cambio, ¿no? Ya por lo menos, por lo menos he cambiado. Pero hay muchas cosas que podemos ir haciendo como prevención. Terapia. Bueno, eso aparte de todo lo emocional, todo... Bueno, es que en la terapia, yo no sé tú, pero yo hablo mucho de la alimentación. Yo trato todo. Si haces terapia, si haces terapia, bueno, nosotras trabajamos más o menos para estilo. Trabajo todo. Si tú haces terapia, pero comes mal, no sirve para nada. Todo lo que te ha metido está intoxicado. ¿De qué sirve que tú incorpores sano? ¿De qué sirve para que tú vengas aquí, soluciones tus problemas emocionales, pero luego comes mal? Da igual, el cerebro se va a contaminar, con lo cual no se te retiene. No creo que sea exactamente igual, pero que cuanto más refuerzas tu salud desde todos los frentes, más estás protegiéndote cuando llegue la involución biológica, cuando empiece el deterioro hormonal, el deterioro y la regresión hormonal. Que nos va a llegar a todos. Es que no nos libramos. Te estás protegiendo y como tú tienes los genes los tenemos. Decía una psiquiatra que tenemos todos el gen del cáncer, pero ¿qué hace que ese gen se activa? Claro. O sea, hay que evitar lo que ya sabemos, y una de las cosas que activan ese tipo de problemas, de enfermedades físicas, es lo mental. Y el estrés. Es lo mental, el estrés. Entonces se trabaja el estrés en psicoterapia, se trabaja mucho el estrés de todo tipo, familiar, social, de trabajo, y mantenerse activo, ¿no? Tener metas, porque es una de las... fundamental. Una de las cosas que también lo consideran como predisponentes hacia la enfermedad del Alzheimer. Pues no tener metas, objetivos, no tener... Y se trabaja mucho en terapia el que la persona, cada una la suya, encuentre sus metas, ¿no? Encuentre sus metas y se ponga su finalidad, en ¿no? ella, Y ¿no? su finalidad también de por qué estás aquí, qué es lo que aportas al mundo. Esa ilusión de voy a conseguir algo, no se ha acabado ya mi vida, ya tengo mi... Eso te mantiene activo, el cerebro está trabajando para llegar a algún lugar, no decir ya lo tengo todo y ya... Pero eso pasa mucho con la jubilación. Hay mucha gente que se jubila y le viene la enfermedad. Pues sí, muchísima gente. Totalmente. Le viene el cáncer, le viene Alzheimer adelantado. Entonces, la jubilación es una etapa más de la vida, pero no se acaba. Antes sí, porque como la esperanza de vida a lo mejor era 70 años, pues bueno, 65 me quedan 5 años, pero ahora no. Es que ahora mismo hay gente que puede estar más tiempo trabajando, o sea, jubilado, que lo que está trabajando. Hay que seguir constantemente teniendo proyectos. De hecho, ahora está en la universidad para mayores. Hay un montón de gente jubilada que se apunta a la universidad y dice, ay, nunca pude estudiar, es una universidad como muy abierta, sin exámenes, que es muy interesante, o es un grupo de amigos, mira, yo nunca pude jugar, no sé, al mus, voy a aprender a jugar al mus, me voy a subir, o a la petaca, o hacer ejercicio, o los viajes a la playa, pero es fundamental tener una meta. Hay mucha gente que ya se queda apotronada, ya acaba de trabajar y ya no hago nada más viendo la tele. Eso también es porque no se activa todo el cerebro. Y al final sí que hay un estudio que cuanto más activación cognitiva tienes, hay más conexiones neuronales, por lo tanto no llega tanto la degeneración. O sea, hay que estar totalmente con la mente activa, lo que dices tú, con proyectos, o hay algunos que se dedican a los nietos y les encanta, pues les tengo que recoger del colegio, como los padres trabajan, pues yo me encargo del nieto, le hago la comida, le traigo, le llevo la extraescolar, y son abuelos que dicen, joder, pero luego al final es algo que es también satisfactorio para ellos. Aportan. Ser aportativo también. Ser aportativo. Otros se meten en asociaciones benéficas, se meten en voluntariado y eso también les llena. Hay mucha gente que se jubila y dice, pues mira, nunca pude hacer voluntariado. O en una coral. También. En una coral. O sí, en la radio. En la radio también. Multicanal radio. Para protegernos del Alzheimer. Claro. Todo es activación. Todo es activación. Vamos a mantenernos activos mentalmente. Es fundamental. Sí, en las noticias, hablar, meterse en tertulias. Es que ahora hay tantas actividades que poder hacer. Antes iban al pueblo, bueno, y estaban en la huerta, como no te jubilabas, pues estabas cavando la huerta y hablando con los del pueblo, pues hasta los 90 años. Pero la jubilación, y yo creo que también en las ciudades,
es algo que hace falta asociaciones para la gente mayor, para reunirles, Bueno, independientemente de que tengan Yo Alzheimer. es que tengo que decir algo a eso. Es que las hay. Por ejemplo, hay centros de mayores en todos los barrios. Y donde Yo hay en los pueblos muchísimas actividades, y en Madrid también, yo conozco, Sí, y en en los las pueblos parroquias se hacen gimnasia, se hacen labores, se hacen cantidades de actividades, hasta teatro. Hasta teatro. Fantástico, O sea, que claro. lo que hay es que, pues eso, hay que buscar. Promocionarlas O sea, también. yo recomiendo que busquéis a todas las personas mayores, que os tenemos un especial cariño, Sí. que busquéis lugares donde reuniros con otras personas como vosotros, con vuestras mismas inquietudes, con vuestro mismo más o menos que habéis vivido en la misma época, tenéis muchos temas para hablar, podéis jugar a las cartas, al dominó, podéis hacer teatro, podéis hacer labores, muchas actividades. Hay biblioteca también, por ejemplo, en las parroquias suele haber biblioteca y en los centros de día de los barrios hay biblioteca y gimnasia y yoga, en fin, que no os quedéis en casa, que salgáis a seguir con vuestra vida, porque la vida es hasta que se pone el fin. O sea, la vida es Es una etapa más. Es una y etapa además más. les debemos, a lo que has dicho, yo creo que debemos mucho a nuestros mayores. Sí, Estamos aquí sí, gracias sí, a sí. ellos. Yo me Yo emociono este mucho programa cuando hablo de ellos. Se lo quiero dedicar, si te parece, se lo Sí, dedicamos a los ellos, a los mayores. cuidadores también y a nuestros mayores, a nuestros padres, nuestros abuelos, que gracias a todos ellos estamos aquí. Han sufrido, han trabajado mucho por nosotros. Sí, y merecen tener calidad de vida, porque eso Y es muy mucho duro. cariño. Eso es muy duro, No- ver que personas que han dado todo, que dieron hasta el punto de dar el baby boom, o sea, Sí. que pusieron su granito para que hoy en día seamos bastantes, que llegan a una etapa donde tienen que disfrutar, donde tienen que tener una vida rica y plena, y resulta que están enfermos, y eso les va a limitar muchísimo. Entonces es duro para ellos, es duro para nosotras saberlo, que eso es posible, Sí. y queríamos poner nuestro granito de arena para darle un poquito de luz en este asunto y también a los cuidadores animarles a que llegue un momento que sepan también delegar. Porque hay que delegar. No somos todopoderosos. No podemos con todo. No somos todopoderosos. Aunque les queramos mucho, tenemos que dejar que otras personas que están muy, muy preparadas y tienen muy buenos sentimientos se ocupen de ellos, y nosotros estar ahí pendientes para que todo vaya bien. Y nada más, yo me he quedado muy contenta con Sí. esta cápsula tan Sí, bonita, muy emotiva. tan emotiva, porque ¿quién no ha tenido algún familiar que Sí, la haya verdad que pasado sí. por esa situación? Y muchas gracias, Carmen, como siempre, una ti, maravilla. Espero que os guste, espero que le deis al like, que eso nos va a ayudar a crecer y a llegar a más gente, que es nuestro deseo. Y os esperamos la próxima semana, Dios mediante. Aquí estaremos fieles a la cita en Multicanal Radio, 5 de la tarde, el martes. No faltéis. Un abrazo muy grande.